y te digo una cosa. Yo respeto a los católicos hay muchos católicos devotos, pero no tienen la mente de Cristo. Lo cual trae a muchas personas que dicen profesar a Jesucristo, pero con los hechos están contradiciendo la palabra de Dios, pervirtiendo su palabra. Buenas tardes a todos, estamos aquí nuevamente en su programa A la Luz de la Palabra, ¿ok? Tenemos como invitado a nuestro hermano Ronald Echezuría. Hermano, preséntate ahí, di lo que tienes que decir inmediatamente. Bueno, con una satisfacción, ¿no? Un gozo, vamos a decirlo así. El maestro Ronald. Maestro. Participar con mis hermanos aquí. Creo que es la primera vez que yo participo con mis hermanos. Teníamos días siguiendo a Ronald para que participara. Sí. Para que nos Eso fue una lucha. Me han dicho que andan detrás de mí. Una lucha pero para ese hombre aquí. muchos me llaman maestro, pero todavía no me considero un maestro de la palabra, porque yo creo que todavía soy un creyente, un estudiante de la palabra, que estoy aprendiendo. No, porque tú sabes que este es un maestro, un ministro, un sacerdote, ¿un qué? ¿Cómo se dice? Un obispo, un capellán. Rabacuco. Ese varón es casi papa. Casi papa. No. Va para acá. Pero bueno. Lo cierto es que hoy tenemos un tema bastante interesante que compartir y es descubriendo la verdadera iglesia, por decirlo así. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, que Jesús empezara más o menos diciendo lo que tú piensas que es la verdadera iglesia. Primero que nada, Dios lo bendiga en gran manera. A lo que es la verdadera iglesia, yo considero que preciso y conciso. La verdadera iglesia es aquella iglesia que sigue los pasos sobre los cuales anduvo Jesús, que sigue las enseñanzas sobre las cuales enseñaban Jesús y sus apóstoles, que fueron el fundamento del evangelio, y todos aquellos que yacen bajo ese fundamento y operan bajo esa cobertura de lo que es seguir la palabra y cumplirla, entonces son obviamente miembros de la verdadera iglesia. Lo puedo fundamentar en varias partes de la palabra, pero lo fundamentaré en el libro de Juan, en las epístolas de Juan, donde él dice que obviamente el que hace la voluntad de Dios, ese es hijo de Dios. Y el que no la hace es mentiroso, porque no puede decir que es hijo de Dios si no hace la voluntad de Dios. Entonces, el que hace la voluntad de Dios es aquel que es hijo, y el que no lo es. Así de fácil. La palabra no dice que aquel que es iglesia es el que quiera o el que se llame. La palabra dice que es iglesia aquel que hace la voluntad de Dios. Eso es correcto. No importa lo que tú digas por tu boca, importa lo que tú haces con tu vida. Eso es lo que genera que alguien sea o no sea iglesia. Hay que saber el comienzo de... ¿Cuál fue el comienzo? Mira, yo te puedo decir, ¿no? Que para mí la iglesia comienza cuando Jesucristo iba con los discípulos a Cesarea. Eso está en Mateo 16, ¿no? Mateo 16 lo puede leer. Y dice que el maestro se le acerca a sus discípulos y le pregunta: ¿quiénes dice la gente quién es el hijo del hombre? Y muchos le decían, los discípulos le decían, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y él le vuelve a preguntar, a hacer esa interrogación: ¿y ustedes quién dice quién soy yo? Y el apóstol Pedro tuvo una revelación del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Futuro. Allí hay una controversia, ¿no? Una mala interpretación, porque no es Pedro. Cuando habla sobre la roca, es sobre la revelación que recibe Pedro y la revela a los demás, que Jesús era el Hijo de Dios, del Dios viviente. Yo pienso que de allí comienza la iglesia, porque más adelante el Señor le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación que recibe Pedro de parte del Señor. Entonces no fue sobre el hombre. No fue sobre el hombre. Fue sobre la revelación. Sobre la revelación que recibe. ¿Fue así? Lo puedo creer así. Ven acá, pero y entonces, y partiendo de ahí, porque tú sabes que universalmente, ¿qué encontramos nosotros como la iglesia constituida en el mundo? ¿A la iglesia cuál? A la que se llama Iglesia Católica.
¿Sí o no? Correcto. Pero su fundamento, ellos hablan que fue por Pedro también, ¿entiendes? Pero ahora dime tú, si como mi hermano Gascón dice que el que hace la voluntad de Dios, ese es el que, de ahí se parte la iglesia real, la iglesia concretamente que es. Entonces nuestros hermanos católicos están fuera de esa base, fuera de esa voluntad de Dios. Bueno, lo que pasa es que digo yo que la iglesia, claramente, la iglesia Dios dice que es iglesia, o sea, Dios la nombra como iglesia. O sea, no la constituye un gobierno o nadie en este mundo, sino la constituye Dios como iglesia. O sea, Dios nos constituye como iglesia a nosotros. Eso quiere decir que en realidad la iglesia no es una organización o un templo importante a nivel mundial que nosotros podemos decir, mira, allá está la salvación, allá está el Papa que dice que esto es así, esto es asado, y posiblemente... O sea, tú estás hablando del Vaticano, que no es el Vaticano. Ajá, que no es el Vaticano. Eso es un gobierno, eso es un gobierno religioso. Bueno, Bueno, Mira, por lo menos es un gobierno político. Es Es un gobierno un político gobierno religioso. político, sí, correcto. Eso es prácticamente un país que está allá. entonces no se trata de que si yo, mira, yo soy la verdadera iglesia, que él sale, no, soy yo, o es el catolicismo, tratándose del tema del catolicismo, sino de, como dice nuestro hermano Gascón, del que cumple la palabra de Dios. Y muchas cosas de las que nosotros hemos estudiado, hemos visto, nuestro hermano Ronald, Gascón, y tú mismo, Aarón, podemos ver que muchas cosas se rompieron o muchas cosas se incumplieron. O sea, que hicieron de más. O sea, que quisieron, no lo han cumplido. o sea, no que no cumplió, sino que pervirtieron la palabra de Dios. ¿Entiendes? En cierto punto. En cierto punto. La pervirtieron y se salieron de los lineamientos basados en la voluntad de Dios. Ok. Eso es. ¿Por qué? ¿Cuáles lineamientos tú consideras que se han traspasado, Ronald? Mira, Hay varios. hay muchos. Sobre todo la adoración. La adoración, porque prácticamente, acuérdate una cosa que el Señor le dijo a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Qué pasa? Que el catolicismo, también estoy con lo que dice mi hermano Aarón, no estoy en contra de los católicos. Yo los considero también personas que también son parte de la creación de Dios, porque ellos también son personas que también pero necesitan. se salvarán. ¿Consideras tú que se van a salvar? Mira, el único requisito que yo entiendo en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo 10, 9-10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Ok, pero entonces los católicos creen en Cristo. Un lineamiento de la voluntad de Dios. Si creen en Cristo. O sea, si creen en pero Cristo. tú me estás diciendo entonces que sí se pueden salvar por ese requisito. Por ese requisito. Si hay una reconociendo a Jesucristo como su Señor. Y si su conducta de vida es otra extraña que no representa la voluntad y la palabra de Dios. Entonces, ojo, ya va, los católicos tienen la misma palabra nosotros. Sí, La sí, misma prácticamente. Creo que añaden 5 libros nada Sí, más. algunos libros más. ¿Me entiendes? Entonces, literalmente lo que dice en su Biblia dice la nuestra. Hasta cierto punto. Sí, correcto. Solo que añaden más. ¿Y quién la cumple? Ahora, ¿la cumplen o no la cumplen? No. Tengo fundamento sobre eso. ¿Sabes Dígame. qué? Uno de los lineamientos que es el más importante, porque de ello depende nuestra salvación, es la salvación. Una salvación. ¿Por qué? Porque investigué a fondo este punto, específicamente este punto, y ellos pervirtieron la verdad de Dios con respecto a la salvación. ¿Por qué? Porque ellos desde un tiempo para acá, creo que 400 y luego después 1300 años después de Cristo, hicieron, no sé específicamente cuándo inició esto, pero dice que ellos empezaban a distorsionar la salvación. ¿En qué sentido? Bueno, yo te voy a cobrar a ti tanta suma de dinero para yo hacer una oración poderosa por ese ser querido tuyo para que no se pierda. O si El que ya se murió. No, el que está vivo. No, y el que ya se murió Ok, también. voy para allá. Y el que está muerto, bueno, nosotros podemos darte a ti un aval de que él está en un purgatorio. Y trasladarlo de la perdición al purgatorio, algo Pero, así. pues sí, pero tienes que pagar. Pero tiene que pagar. pagar. Tienes que Entonces, dar una ofrenda tal para poder Entonces, trasladar la eso. palabra de Dios dice que nadie puede comprar la salvación, porque Cristo fue el único que compró a precio de sangre
la salvación de nuestras almas. O sea, Exactamente. no se puede comprar con dinero, ni mucho menos, que también lo hicieron, también lo investigué en historia, ¿no? En historia, en realidad no he visto a nadie, pero en historia. Investigué que ellos quisieron como comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Y eso está- Pero ve, esas son cosas que históricamente sucedieron, o sea, son comprobables y sucedieron, aparte de otras atrocidades que después comentaremos acerca de la Santa Inquisición y los asesinatos de los protestantes en masa, pero eso que tú me estás diciendo es parte de la historia, no estamos hablando de ahorita. Entonces, por eso viene mi pregunta, pues, acerca de la salvación actual. ¿Se salvará un católico hoy en día? ¿Será parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Será parte de la verdadera iglesia? Es lo que yo pregunto, acerca de esa iglesia que fue fundada en Pedro. Bueno, tratándose de la condición actual de un católico, en realidad no sé cómo en sí cómo sería. Yo, a medida como conozco a un católico, ellos creen en Dios como uno, creen en el Espíritu Santo, creen en el Padre también, Pero añaden cosas. añaden a la Virgen. Hay ritos. Ellos Exactamente. llaman, pero ellos no llaman adoración, llaman venerar. Allí quería llegar, quería llegar. Ve, venerar. más que todo es los ritos. La idolatría. Ellos se conducen mucho por los ritos, pero no por la palabra de Dios. Porque según ellos dicen que ellos son salvos por obras. Y la Biblia dice que nadie es salvo por obras. Si le preguntas, te van a decir que es por gracia. Sí, ahora sí lo dicen, ahorita en ¿Entiendes? tiempo. Te van a decir que es por gracia. Pero Entonces, ahora yo voy entonces. Pero ellos han Entonces, aceptado la gracia. habría que Porque analizar. aceptar la gracia no es Implica simplemente aceptar la gracia Y decir, yo estoy en la gracia. yo soy parte de la iglesia porque acepté la gracia. No. Todo está en el cambio de la O persona, sea, va en el la cambio conducta. de actitud. Va en la conducta. Dice, más que todo en un cambio de ¿cómo te digo? De dejar de aquello, de hacer lo malo y de seguir lo bueno. Tú sabes que el apóstol Pedro, ¿no? En su segunda epístola, en el capítulo 1, en el versículo 8, él nombra 7 cosas que son añadidas a la fe. Que él dice, estas cosas tienen que ser añadidas a tu fe, a lo que tú has creído. Y te las voy a nombrar. Virtud, dominio propio, paciencia, piedad. Otra de las cosas que el apóstol Pedro dice, la fraternidad y el amor. Todas estas cosas son acompañadas con la fe. ¿Entiendes? Una persona que no cambia, que no cambia su actitud. Él puede decir que él puede ser muy devoto, pero todo está en el cambio de corazón, el cambio de la actitud de la persona. Porque dice la palabra de Dios que los que están en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. No es la misma criatura con otro pensamiento. No es la misma criatura con otro Una pensamiento. criatura renovada. Renovada. Y dice la palabra de Dios que debemos tener la mente de Cristo. Y te digo una cosa. Yo respeto a los católicos. Los católicos, hay muchos católicos devotos. Pero no tienen la mente de Cristo. Bueno, yo pienso que aunque sean devotos también siguen contradiciendo ciertos aspectos en la palabra. Y yo actualmente pienso que la Iglesia Católica en general, hablando de los creyentes y los sacerdotes que hacen los cultos y todo lo demás y toda su estructura, no es una iglesia apta para la salvación en general. Puede haber algunos que por la ignorancia de las cosas malas que están haciendo, sin saber que están contradiciendo la misma palabra que tienen en sus manos, pueda que se salven por esa ignorancia, pues, y Dios no le tome en consideración su pecado, pero está completamente mal visto ciertas cosas que se están haciendo actualmente. Sin hablar de la historia, hablando netamente de la actualidad, porque en historia vamos a hablar de otra cantidad de cosas, pero hablando netamente de la actualidad, la salvación que hay está siendo traspasada en la religión católica a través de lo que son las adoraciones. Las adoraciones y aunque le cambien el nombre a venerar en su raíz, aunque son raíces diferentes, se refieren a lo mismo. Sí, Porque venerar, cuando ¿verdad? tú ves a venerar es sencillamente dar honra, respeto y honor. Es lo mismo. O sea, es prácticamente lo mismo que lo que es adoración. Y es más, cuando vamos más allá al trasfondo del origen de la palabra, en su etimología griega, en su etimología latina, estamos viendo que viene de un trasfondo de adoración a los dioses. ¿Y qué significa? Significa venerar, significa rendir culto a Venus,
que por supuesto sabemos que previo a Jesucristo era un gran dios pagano que hasta el sol de hoy fue renovado, transformado y adorado con otros nombres y de otra forma, lo cual trae a muchas personas que dicen profesar a Jesucristo, pero con los hechos están contradiciendo la palabra de Dios, pervirtiendo su palabra. Y yo pienso que ese es el principal punto en el que están cayendo en condenación muchas personas que sin saberlo están siguiendo la religión católica en general. Eso es correcto. Otros puntos importantísimos en los que quizás se está cayendo es el jugueteo que se tiene con la salvación, que para un católico, con mayor respeto a los católicos que vean este programa, los católicos generalmente ven que la salvación es algo que es algo que se regala y que se va de allá para acá, que no se mueve y que es algo que yo tendré siempre. Ejemplo, yo voy a ser salvo y haga lo que yo haga, voy para la misa, cierro mis ojos mientras aquella persona que está allá está orando o repito un rosario 10, 15, 20, veces. 500 veces, etcétera. Voy a ser perdonado y que sencillamente yo iré al cielo, y aún si caigo en algo malo, si yo tengo mi hijo, mi esposa o alguien que en un futuro ore por mí, me saca del purgatorio y yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, lo cual echa de lado lo que es la palabra, lo que tú me acabas de comentar ahorita, de realmente vivir y ser una nueva criatura. Lo echa de lado la palabra que dice, con dificultad el justo se salva. ¿A dónde vendrá a parar entonces el impío y el pecador? Entonces, ¿qué va a hacer del impío y del pecador en un mundo en el cual después me salvo? Ese es el detalle. Yo pienso, según la verdad de las Escrituras y establecido en la palabra está, que no hay oportunidad de salvación para aquel que tenga ese estilo de vida. Y si hay alguien que no tenga ese estilo de vida, exacto, y si hay alguien que no tenga ese estilo de vida ni de pensamiento, que esté en la Iglesia Católica y sea una persona íntegra, que se guarde, que ore y que haga toda su bendición en el nombre de Dios, muy probablemente esa persona pueda salvarse si se guarda o se abstiene de estos ritos que contaminan lo que es la verdad de la palabra de Jesucristo que hay aún en la Iglesia Católica. Bueno, yo conocí un amigo una vez, Jesús, y él me contaba eso. Él me decía, oye, vale, pero es que yo no entiendo. Y él trabajó fue monaguillo, ¿entiendes? En la Iglesia Católica donde estaba. Y él no entendía porque a él le gustaba leer la palabra, pues la Biblia de ellos mismos. Y decía, pero yo no entiendo por qué se hace esto aquí si la Biblia dice que no lo haga. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso y creo que la gran parte o la mayoría de los que asisten a este tipo de religión no están conscientes de lo que dice la misma palabra. De lo que hacen y de lo que sino son. que se dejan llevar exactamente por lo que se dice desde arriba, pues. ¿Entiendes? Exacto. Sí, sí. Reza esto, di esto, habla aquí, quítate aquí, no te preocupes por esto, porque si mueres, el purgatorio se te saca de ahí. No, y hay otras personas que dicen sentirse bien cuando no entienden en realidad desde raíz qué es el catolicismo. Y eso es importante. Leen poco, o sea, se dicen ser cristianos, Sí. o se adjudican el nombre. Se sienten dignos porque el catolicismo los arropa y les dice que ellos son salvos y pueden hacer lo que quieran. Claro, porque viene alguien vestido de blanco, Sí. se acerca alguien vestido de blanco y le dice, tranquilo hijo, que el Señor perdone, y le mete una papita en la boca. El hecho de la Santa Cena, que también hacemos en la iglesia, por decirlo de alguna manera, la iglesia pentecostal, la iglesia protestante. Nosotros también utilizamos este tipo de eventos, más no de la misma forma, no de una forma repetitiva religiosa, que por los hechos se viene la salvación, que es lo que quizá predican y objetan algunas personas del catolicismo. Le hago una pregunta, mi estimado. En cuanto a lo que es la realidad de la Gran Babilonia, ¿a qué usted considera que se está refiriendo el libro de Apocalipsis cuando hace referencia a eso? En términos generales. Mira, a ver. Recuerda una cosa, que es como decirte, una confraternidad de religiones, pero va a partir ¿de dónde? De la Iglesia Católica. Ella va a ser la principal. Es la que va a arropar todo. Ella es la que va a arropar todo, pero es como una confraternidad de religiones, todos a espalda de Dios. Dice que ahí es donde convergen todas. Ahí es donde convergen todas. La Gran Babilonia. ¿Entiendes? Allí es que convergen todas las religiones, porque en estos momentos, si no sé, ustedes que están metidos siempre en las redes sociales y estudian, yo sé que ustedes son unos muchachos que estudian mucho,
y investigan. Ahorita no sé si se terminó de construir, pero se estaban construyendo tres templos. Los 3 templos para las grandes religiones monoteístas. Ajá, sí. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y de dónde? ¿Y quién hizo el llamado? ¿Quién hizo el llamado? La Iglesia Católica. Él fue que hizo el llamado a esas religiones, diciendo esto de que todos somos hijos de Dios. Y como todos somos hijos de Dios, vamos a unirnos. Y ahí entra el ecumenismo también en ese aspecto. Claro, el ecumenismo. Pero, ¿cómo resalta entonces que la Gran Babilonia de verdad sea la Iglesia Católica? ¿Qué prueba existe de eso? ¿Qué tú puedes decir acerca de eso? Mira, no hay pruebas porque la Biblia no lo indica, no señala que, sí, pero sí se puede entender, ¿verdad? De manera histórica se puede entender. Se puede entender una cosa. Yo con el mayor respeto de su conocimiento bíblico, yo opino que la palabra, sobre todo en el Apocalipsis, narra tantas características de la Babilonia, la Gran Babilonia, Parecida a esto. muy parecida que yo digo, si no es la católica, Es otra que no ha salido. es algo parecido. Por eso O sea, es un primo hermano, un amigo, un primo, ¿me entiendes? Jesús, Ahora, ¿qué pasa? Yo, conversando con ciertas personas, ciertas personas que tienen autoridades ministeriales en lo que son asuntos católicos, me han comentado lo contrario. Me dicen, la iglesia protestante son de donde saldrá el anticristo, son anticristo, y precisamente... Y salieron de nosotros. Y salieron de nosotros, Es lo que dicen ellos. Una mala interpretación Por cuando supuesto. dice que salieron de nosotros. Sí, no, eso habría que estudiarlo y eso hay que estudiarlo. No, sí. porque precisamente yo estoy Pero totalmente de acuerdo con claro, cosas así. allí sí comparto contigo eso, pero sí digo yo que son un grupo de religiones que van a converger, pero la principal es la Iglesia Católica. Porque Correcto. es la Iglesia Católica la que va a promover, esta unión de religiones que ya se está viendo, esta unidad de religiones, como te lo dije anteriormente. Es la Iglesia Católica, su líder en el Vaticano es el que está llamando a este grupo de religiones para unirse, para hacer una sola religión, porque todos somos hijos de Dios, como te lo dije anteriormente. Cosa que aclaramos que denota bastante esto que acaba de decir nuestro hermano Ronald, que Dios dice que no es la iglesia real. ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, que este mundo nos aborrecerá, no es que nos arropará, Nos aborrecerá. nos aborrecerá. ¿Entiendes? Nos perseguirá. Que nos perseguirá. Dios no vino a tener paz, dice Dios. Si no es espada, ¿en qué sentido? Bueno, en que a causa de Cristo, el hijo entregará a la madre al padre y el hijo a como sea. Para el hermano. Ajá, como sea. Pero entonces eso quiere decir que nosotros no podemos tener ninguna clase de mezcla con este tipo de iglesia católica que tienen doctrinas extrañas. Incluso llegaste a un Extraña tema. la verdad de Cristo, ¿no? Y llegaste a un tema. Creo que es en el capítulo 17 de Apocalipsis que el Señor le dice: pueblo mío, sal de ella. En el libro de Apocalipsis dice, el Señor hace un llamado: pueblo mío, salga de ella. Hablándole al pueblo que está allí, también, como decirte lo que tú dijiste, que está como confraternizando con todas las religiones. con todas esas religiones. Y eso se le llama paganismo. Y eso se le llama paganismo, exactamente. Es paganismo, eso es un estilo de apostasía. Y el Señor le dice y le hace un llamado: pueblo mío, salgan de allí. No, y de hecho, muchas personas posiblemente, existan ese tipo de personas, que estoy seguro, que se salen de la verdad de Cristo y pervierten su fe. ¿Entiendes? Y allí es donde entra el paganismo y la religión babilónica entre los verdaderos creyentes. Correcto. Y pervierten su fe. Porque eso fue lo que dijo, eso fue lo que yo investigué en las historias y según la Biblia, pues. Ahora ve, hay algo particular en lo que es la Iglesia Católica y en lo que representa a lo largo de lo que es el almanaque del fin, por decirlo de alguna forma, que juega un papel fundamental. Primero que nada, una religión contaminada es lo que denomina. Cuando digo contaminada me refiero a que pervierte el evangelio diciendo: tenemos el evangelio, pero aparte del evangelio le añade cierta cantidad de cosas antibíblicas.
Condenado. Claro, Condenado. condenativa. Algo que Dios abomina, no le agrada O para nada. sea, cosa que lo que hacen es, por decirlo de alguna manera, contaminar el Evangelio de Jesucristo en algo que no es y en algo diferente. Entonces, una de las definiciones que separarían lo que es la Iglesia Católica y de por qué yo considero que la Iglesia Evangélica es realmente la Iglesia correcta, y no cualquier Iglesia Evangélica tampoco, sino la Iglesia que esté apegada al marco de las Escrituras, es netamente porque lo que ellos denominan el porqué, su explicación del porqué su iglesia sí es la verdadera y la de nosotros no, se cae a pedazos en diferentes argumentos. Empezando desde el principio, como lo hablamos y lo voy a traer a colación, lo que tú comentaste acerca de que en Pedro será fundamentada la iglesia, cosa que no fue así. Sin embargo, obteniendo este ejemplo de que las llaves le fueron dadas a Pedro y que Pedro fue el primer papa y que entonces después vino el segundo papa, el tercero, cuarto y quinto hasta quien está hoy de papa, vamos a aceptarle ese punto para suponer que tienen la razón. Aún teniendo la razón en ese punto, si debería existir un papa, entonces no debería ser el papa que está actualmente, porque la línea de la cual viene en un punto de su camino se corrompió a partir de los años 350-360, cuando fue organizada la iglesia, la religión de Roma oficialmente como iglesia, la iglesia de Jesucristo. Es decir, Roma agarró, hizo un convenio y reunió a su gente y dijo: ya aquí basta de pelea, basta de todo tipo de cosas. De aquí persecución. no, aquí vamos a ser cristianos ahora. Todito vamos a ser cristianos, ¿me entiendes? Cristianos y paganos. El que quiso se puso y fue cristiano en el marco de lo que era la parte legal. Ya no perseguido como quizás 100 años atrás, 80 años atrás, antes del año 313 de la firma de Constantino, que se perseguía y se mataba a la iglesia, encarcelaba, etcétera. Entonces, habiendo hecho esto y habiendo legalizado, proliferó la iglesia como tal. Y repito, la iglesia, porque fue una iglesia en ese comienzo, no había 2, 3, 4, 5 iglesias. Sí, correcto. Pero en el momento de que permanecieron en el poder y comenzaron a surgir este tipo de creencias de que, bueno, no hay problema, vamos a tomar quizá esta práctica pagana que viene desde los tiempos de Nenrod, de los tiempos de Semirami con Tamuz, que se hacía culto a la madre y al hijo. Y lo incluimos aquí. Y agarramos y decimos, bueno, pero ven acá, vamos a hacer algo particular. Aquí a la madre tenemos a la mamá de Jesús y hijos tenemos a Jesús niño. Entonces vamos a agarrar y vamos a hacer a la madre y al hijo y adoramos a la madre y al hijo. Y entonces fue transformado aquella imagen que en un pasado, estamos hablando de alrededor de 500 y 1000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que no existía nada de eso y ya se hacía una adoración a la madre y al hijo. Entonces, se vino pervirtiendo ese tipo de culto y se anexó a la iglesia y dijeron: tranquilo, aquí no ha pasado nada, vamos a adorar a la madre y al hijo, así también, porque uno es solo y ellos son, etcétera. Luego, ¿qué vamos a decir? No, vamos a decir ahora que María siempre fue virgen. ¿Me entiendes? Es decir, se fueron anexando cosas antibíblicas porque entendemos que el Señor tuvo más hermanos. Es decir, María conoció a José o José conoció a María y tuvieron más hijos. O sea, cosas que son bíblicamente confirmables así. Solamente con leer la palabra, ¿me entiendes? La traducción del Santiago era hermano de Jesús, medio hermano de Entonces, Jesús. cuando entendemos esto, cuando entendemos esta palabra y cuando entendemos que existen contradicciones en lo que son las cosas que se ejecutan, porque las cosas que ya existían antes de Cristo, del mundo, de la idolatría, del mal que Cristo le prohibió o que Dios le prohibió al pueblo hebreo, esas mismas cosas entraron en la iglesia católica contaminándola. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia, no vamos a llamarla católica, vamos a llamarla la iglesia en ese momento. Vamos a llamarlo la iglesia universal, la iglesia en ese momento. Que dicho sea de paso, lo digo, aunque sea controversial, nosotros venimos de la iglesia católica en su momento. Exacto. ¿Sí? Pero en ese momento particular, cuando comenzaron a caer en esa iglesia ciertas informaciones, ciertas cosas que pervertían el evangelio, separaron hombres de Dios. Separaron hombres que dijeron: ya vamos, esto no está nada. Esto no fue lo que a mí me enseñaron. Esto no fue lo que me enseñaron. Esto no es lo que yo he leído. Algo que le agradecemos. Esto no Y fue entonces lo que yo he escuchado. Tenemos un ejemplo, y el más básico de todo, del que yo quiero conversar hoy. Pues seguimos conversando también se puede, pero quiero conversar acerca de Martín Lutero, que apareció.
Martín Lutero, ¿qué dijo? Observó la escritura, era una persona que leía, porque dicho sea de paso, la Biblia era privada, la Biblia no la podía leer todo el mundo, la Biblia la leía la élite. La élite, el Papa, Exacto. los sacerdotes principales, y ellos agarraban la escritura y decían, mira, ve, pero aquí dice que nos podemos casar con niñas de 15 años, y agarraban sus muchachas de 15 años, se casaban. Ese es el detalle, como nadie sabía la verdad lo que decía ahí, entonces ellos podían hacer lo que No, les daba ellos la podían pararse en el altar y decir, mira, yo soy Dios ahora, desnúdense aquí todas las mujeres, por poner un ejemplo. Y ¿me pasen entiendes? por aquí, en fila Y india. pasen por aquí, ¿me entiendes? Lo que quiero decir es que lograron tener el control de lo que era Dios y de decir, si yo tengo el control, yo hago lo que me da la gana. Tengo las llaves del cielo. Sí. como San Entonces, Pedro. correcto. separaron hombres de Dios, se dieron cuenta de las cosas que estaban pasando y en este caso particular, Martín Lutero sacó las tesis que son fácilmente elegibles cuando nosotros podemos investigarlas en internet. Y esas tesis que él sacó eran una estocada fuerte y le valió que lo desterraran y lo quitaran, lo sacaran. Inmediatamente las personas que estaban en rango dijeron, ¿qué es esto que se nos está saliendo de las manos? ¿Entiendes? Y lo expulsaron y fue un protestante. O sea, fue una persona que se salió de lo que era la iglesia, que estaba contaminada en ciertos puntos. Pero ¿era la iglesia de Jesucristo? Sí, era la iglesia de Jesucristo, con diversa cantidad de cosas porque había personas de Cristo ahí. Pero cuando llegó y se contaminó, se corrompió, y la gente que estaba ahí se dio cuenta que estaba corrompida, Hubo una separación. hubo una separación. Y los que quisieron permanecer en el error, permanecieron en el error, haciendo las cosas malas. Y los que se separaron dijeron, un alto, vamos a hacer las cosas como son. Ahora, la Biblia nos dice en el libro de Juan, y repito ese libro porque ese libro es muy impactante para poder comprobar esto, que dice, el que peca es de Dios. No. ¿El que peca de quién es? Del malo. Es del diablo. El que peca es del diablo. Lamentablemente. Juan capítulo 8. Y el que Satanás. no... y entonces está hablando muchas cosas y dice, no es rey. ¿Entiendes? Exacto. Pero continuando hablando de las escrituras, también dice la palabra que toda buena dádiva viene del cielo. Que toda buena dádiva viene del cielo. Y entonces cuando vemos una iglesia que le da comida a los niños pobres, que hace cosas buenas, quiere decir que hay Dios aún en él. Pero cuando vemos que hace cosas malas, nos vemos que hay personas del diablo en él. ¿Me entiendes? Es decir, tenemos una religión que se contaminó y se puso tibia. ¿Entiendes? Entonces, entendemos de manera automática que ella entra en la característica que estaba escrita en el libro de Apocalipsis cuando se le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, una iglesia que Dios ha vomitado de su boca, ya no reposa sobre él. El Espíritu Santo. Por decirlo de alguna forma, yo estoy totalmente de acuerdo que debería haber una autoridad y que Pedro era la autoridad en la iglesia primitiva. Pero poco a poco esa autoridad que fue moviéndose de persona a persona, llegó a un punto en el que estaba corrompida. ¿Entiendes? Llegó a un punto en el que las personas que gobernaban y que tenían esa autoridad estaban totalmente corrompidas, haciendo desastre. Y es imposible, dice las Escrituras, es imposible que Dios repose sobre esas personas y que el Espíritu Santo more en ellas. Por lo tanto, ¿acaso Dios desapareció? ¿O acaso Dios dejó la iglesia sola? ¿Qué fue lo que pasó cuando comenzó la Santa Inquisición? Cuando realmente la Iglesia Católica fue la que aprobó y dijo, persigan a los herejes. Los herejes eran los protestantes que no creían en esas, en esas cosas. O sea, nosotros. Mira, Mátenlo. O Mira, sea, Ey, y tenían toda la autoridad política. Por ese es el asunto, que lo fuerte de esta gente es que eran dominantes políticamente en Roma. claro, tenían el poder, tenían el poder. medio. Lo que yo quiero traer a colación es que en ese punto específicamente se perdió el mando de lo que ellos consideran que es la iglesia, porque ellos dicen, nosotros tenemos a los papas y a una línea que se fundó en el año 33 cuando Cristo fundó la iglesia en Pedro. Entonces todavía tenemos al papa y aquí nosotros tenemos a Dios agarrado de la chiva porque nosotros somos los que tenemos a Dios y todos los demás son pecadores. Pero lo que no se dan cuenta es que ellos perdieron eso cuando supuestamente esa sucesión de liderazgo o de autoridades se quebrantó los principios de Dios y se separó. Y lo que hizo Dios con Elí lo arrancó. ¿Entiendes? Porque los hijos se pervirtieron. No con Elí, pero sí en las generaciones siguientes. Entonces, en las generaciones que
estaban en ese momento, que se pervirtieron, Dios arrancó su presencia de ahí. ¿Y en dónde la posó? La posó en los protestantes que seguían la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos ahora una cantidad de iglesias protestantes que se dividieron, que se separaron y se expandieron a lo largo de todo el mundo. Sí, con un error, que quizás están muy segmentadas y divididas en su manera de ver las cosas. Porque yo considero que es un error que tiene la iglesia pentecostal, la iglesia protestante, por decirlo así, porque protestante abarca un poco más. Protestante de las protestantes. Entonces, existen dentro de la protestante, Hay otra protestante. hay otros que protestaron más, entonces se separaron. Entonces existió esa práctica dentro de la iglesia que realmente, aunque no es buena, es mejor seguir la palabra que nos fue entregada y que nos fue enseñada tal y como está, sin añadir y sin quitar. Y sin quitar. No, y en el final del día quiero aclarar que ve lo que es purgatorio, lo que es cosas extrañas que inventaron esa gente, nada de eso existe. Nada de eso existe. Eso no existe. De hecho, históricamente, ningún papa, ningún cura, ni obispo, ni monja, ni nadie de esas personas tienen cómo comprobar que existe. Es que el apóstol Pablo fue claro cuando dijo esto. El apóstol Pablo o el que escribió el libro de Hebreo, él dijo que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero yo quería decir unas palabras del hermano de Jesús, de Santiago. Santiago en su carta, en su carta dice: la religión pura y sin mácula es esta, que se visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y que se aparte del mundo. Eso es interesante, porque quería conversar eso también rápidamente, porque ¿qué es lo que pasa con la religión universalmente conocida como católica en este tiempo? Que siguen las corrientes de este mundo. Sí. Ahora nos estamos viendo, nos estamos encontrando con que la mayor autoridad, el papal de la Iglesia Católica, ya hace 20 años o 10 años atrás, el Papa decía una cosa: no, todavía no podemos aceptar cosas homosexuales, situaciones de estas, ¿entiendes? Pero ahora ellos son hijos de Dios. Claro, se aceitan. Lo que pasa es que tú no entendiste la parte todavía, porque eso no es rápido. Acuérdate que la Iglesia Católica abraza siempre al mundo y las prácticas paganas de manera progresiva y lenta. En el tiempo. Exacto. Mientras van naciendo cosas así, para ya ser aceptada, es lo que yo quiero decir, ¿entiendes? Para ser aceptada, porque si no, la aceptación, ¿qué? Seguir la corriente de este mundo. Dentro de poco tiempo, eso va a pasar. Dentro de esta generación y la generación que viene en los próximos 100 años, lo que se espera es eso, que el papado abrace ahora lo que es la ideología de género, lo que es ¿qué te puedo decir? El feminismo radical, el aborto y todas esas cosas, en los cuales, en el pasado siempre ha estado en desacuerdo. Siempre ellos mismos estuvieron en desacuerdo. Siempre estuvieron en desacuerdo. Y ellos se llaman a sí mismos que Dios les revela, o que ellos ahora entienden mejor las escrituras, ¿me entiendes? A su manera. A su manera las interpretan, pero entonces no estamos es a su dando manera. cuenta que la evolución de esta religión ha sido siempre seguir la corriente de este mundo. Ha sido siempre en función del tiempo. Ha sido siempre adoptar todo lo que del mundo surge. De hecho, yo invito también, hago la invitación pública, si alguien quiera defender la ideología católica y defender bíblicamente, estableciendo sus parámetros y la palabra en cuanto a lo que son sus doctrinas y todo en general. Obviamente tendríamos que tratar punto por punto para poder grabarlo, pero están invitados a este programa. Obviamente los que vivan aquí en el estado Bolívar de Venezuela, porque difícilmente lo haríamos en el extranjero. Pero sí están invitados, pues, cordialmente. Esa es la invitación. Amén. Bien. Bueno, entonces, aquí lo único que puede salvar es Cristo, y su sangre puede limpiarnos de todo pecado. Aquí no hay real, no hay nada que pueda decir: mira, yo te voy a salvar, agarra aquí este banda azul ahí, que me salves a mí por un año. Creo que también en la historia había una especie de rito que si una persona daba una cantidad de dinero una vez al año, creo que en noviembre, esa persona podía, si se moría, estaba Iba de cajón. preciso al purgatorio, preciso. De cajón para el cielo. Sí. Tenía el pase listo. Pase listo. No, había una vez. De mantequilla. En la Iglesia Católica hubo un tiempo que eso después salió el Papa diciendo: no, eso es blasfemia. Claro, por supuesto. Obvio. Donde vendían lo que se llaman indulgencias.
Las Indulgencias. indulgencias, exactamente. Eso lo vendían un poco, eso costaba algo. Costaba eso un billetico era- fuerte. Era caro. El que lo tenía. Pero la gente podría comprar su indulgencia y era un papelito que decía, usted se va a ir para el cielo si usted se muere. Lo podía sacar por Oye, cuota. hay que haber dicho Había que inventado. pagarlo de una vez. Lo podía sacar por cuota. Ahí o podía- está el dicho inventado que dice la gente que está en la Biblia que dice ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudo. Ayúdate que yo te ayudaré, Mira, a te ver, vas a salvar. llegando, yo quería también decir, ¿no? Que hay mucha confusión con respecto a que Pedro fue el primer papa, ¿no? Mira, ve, yo te digo una cosa, sí, la iglesia tuvo líderes, la iglesia desde su comienzo, pero no papas. Porque dice la palabra de Dios que cuando en Hechos 10, cuando Pedro recibe la revelación del lienzo, y Dios le estaba mostrando a Pedro que se dirigiera a los gentiles, porque la salvación también era dirigida hacia ellos. Si leemos más adelante en el capítulo 15, se reunió en Jerusalén todos los líderes, y ahí no decía que era Pedro el Papa, y ahí habló fue Jacobo, o mejor dicho, al que conocemos como Santiago, el hermano de Jesús. Y él dio parte de lo que el apóstol Pedro había recibido, de aquella revelación. Pero él nunca en ningún momento le dijo a Pedro, el Papa Pedro. Nunca. No, En Gálatas y también, en Gálatas, cuando Pablo lo le hizo reprende. una reprendida a Pedro por la mala actuación, porque Pedro estaba, que cuando venían los judíos... Estaba con los gentiles, estaba. Sí, Somos sí. panitas, somos hermanos. Ajá, y Pero pero cuando llegaron cuando- los judíos, alejado de mí. alejado de mí. Entonces Pablo lo reprende. Entonces ahí no había diciendo no el Papa Pedro. Y Pedro más adelante creo que en su primera carta él dice que él era anciano, igual que los otros ancianos. Entonces, la verdad, Pedro No era papa. no era Papa. Es toda verdad. Así Amén. que es necesario que escudriñen las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. La vida eterna. Exactamente. Así que bueno, sin más, nos despedimos por esta sesión. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, Bye, bye. prende el timbre ese para que te lleguen las notificaciones Tling. y para que reciban más de nuestro contenido. Así que hasta la próxima. Hasta luego. Que Dios los bendiga.